Hola amigo agricultor o soñador del campo. Si alguna vez pensaste que no tenías nada para empezar, este video es para ti. Hoy vas a descubrir una historia humana, real, cruda pero esperanzadora. Vamos a hablar de cómo una sola oveja prestada cambió por completo mi vida. No tenía dinero, no tenía campo, pero tenía ganas, y eso fue suficiente para construir una granja que hoy me permite vivir con dignidad y sin deberle nada a nadie. Si te interesa aprender desde cero y entender cómo convertir lo poco en un imperio de lana y carne, este relato te va a motivar. Dale like a este video y suscríbete al canal, porque aquí no vendemos ilusiones, aquí compartimos la verdad del campo con el corazón en la mano. Ahora sí, empecemos con esta historia que cambió mi vida y que también puede cambiar la tuya. Cuando me prestaron aquella oveja, nadie apostaba por mí. Decían que eso era para gente con tierras, con dinero, con conexiones en el mercado. Pero yo no tenía nada de eso. Lo que sí tenía era hambre. Hambre de salir adelante, hambre de hacer algo distinto, hambre de construir algo que me sacara del hueco en el que había caído. Esa oveja fue un regalo disfrazado de oportunidad. Alguien que creyó en mí cuando nadie más lo hacía. Me la prestaron como quien presta una herramienta olvidada en la bodega, sin esperanza de que se devuelva, ni de que sirva de mucho, pero para mí fue la semilla. Desde el primer día que la tuve en mis manos, supe que no era una oveja más. Para otros sería una simple hembra en edad productiva, pero para mí era el símbolo de un nuevo comienzo. No sabía nada de ovejas, ni de pastoreo, ni de alimentación balanceada, pero sí sabía observar. Pasé horas mirándola, entendiendo cómo comía, cuándo dormía, cómo se movía, si le gustaba estar sola o si buscaba compañía. Me volví su sombra. Aprendí más en esa primera semana que en todos los años anteriores en que soñé con tener animales. No tenía pasto propio. Tenía que llevarla a pastar a los bordes de los caminos, cuidando que no se metiera a terrenos ajenos. Me gané gritos, amenazas, hasta piedras, pero no me importaba. Ella comía y yo aprendía. La protegía como si fuera lo único que tenía, porque lo era. Si le pasaba algo, no solo perdía una oveja, perdía mi única oportunidad. Empecé a hablar con otros pastores. Me acercaba con humildad, preguntaba sin miedo, escuchaba con respeto. Algunos se burlaban, otros me ignoraban, pero también encontré almas generosas que me dieron consejos sinceros. Aprendí a identificar enfermedades simples, a ver cuando una oveja no estaba bien, a notar el color de sus encías, el brillo de sus ojos, el estado de su lana. Esas pequeñas cosas que no vienen en los libros, pero que todo verdadero pastor conoce. Con el tiempo, esa oveja quedó preñada. Cuando vi que su vientre crecía, lloré de emoción. No era solo un cordero el que venía en camino, era la esperanza materializándose. Me preparé como pude. Busqué palos, ramas, latas viejas, todo para hacerle un pequeño corral improvisado. No dormía tranquilo, cada noche me levantaba para ver si ya había parido. Y cuando finalmente nació esa cría, sentí que había nacido una nueva parte de mí. Lo abracé con las manos temblorosas, como quien carga a su primer hijo. Fue pequeño, débil, pero hermoso. Ese primer cordero me enseñó el valor de la paciencia. Pasaron semanas hasta que estuvo fuerte. Me comprometí a cuidarlo como si fuera oro, y cuando estuvo listo para caminar solo, mi corazón explotaba de orgullo. Ahora tenía 2 ovejas, 2. Pero para mí eran mi mundo entero. No fue fácil multiplicarlas. No tenía pasto, no tenía suplemento alimenticio, no tenía minerales ni medicinas. Lo que tenía era voluntad. Caminaba kilómetros para llevarlas a pastar. Las protegía del frío con sacos viejos. Les daba agua hervida cuando había riesgo de enfermedades. Usaba remedios caseros para las lombrices. Y lo más importante, las observaba cada día. Porque una oveja te dice todo con el cuerpo, si sabes leerla. Con los años aprendí a negociar. Vendí algunas crías para comprar sal mineral, alambre para mejorar el corral, hasta un pequeño bebedero de cemento. Cada dólar lo estiraba como chicle. Nada se desperdiciaba. Si sobraba pan en la tienda del pueblo, lo pedía para las ovejas. Si había poda de árboles, recogía las hojas. Aprovechaba todo, porque entendí que cuando uno no tiene dinero, debe tener creatividad. Mi rebaño fue creciendo lentamente. No por suerte, sino por dedicación. Cada cría nacida era como una medalla al esfuerzo. Algunas veces se morían, y eso dolía más que cualquier otra cosa. Pero no me rendía. Aprendía del error. Empecé a anotar todo en una libreta. Qué comían, cuándo parían, qué síntomas presentaban, qué remedios usaba. Me convertí en mi propio veterinario, mi propio técnico, mi propio maestro. Un día me regalaron otra oveja.
Luego me vendieron una a bajo precio. Luego intercambié un cordero por herramientas. El crecimiento no fue lineal. Fue lleno de curvas, de tropiezos, de momentos en los que casi lo pierdo todo. Pero cada caída era una lección, y cada levantada un testimonio de que era posible. Mi corral ya era más decente. De latas viejas pasé a madera. Del suelo de tierra pasé a una base de grava. Ya tenía un espacio donde las ovejas podían parir sin miedo a que se ahogaran si llovía fuerte. Compré un botiquín básico. Tenía jeringas, desparasitantes, vitaminas. Me sentía más seguro, más preparado. Ya no era el joven con una sola oveja prestada. Ahora era un pastor con nombre, con rebaño, con respeto. Empecé a vender corderos al mercado. No era mucho lo que ganaba, pero alcanzaba para reinvertir y para comer mejor. También vendía lana. Aprendí a esquilarlas sin lastimarlas, a lavar y secar la lana, a clasificarla. Conocí gente que tejía y les vendía pequeños lotes. Esa lana fue otro ingreso que antes ni siquiera imaginaba. Luego vino el gran cambio. Un día alguien me vio pastoreando en un terreno abandonado y me ofreció alquilarme una pequeña parcela. No era gratis, pero era accesible. Acepté sin dudar. Por fin tendría tierra propia para que mis ovejas comieran sin el miedo constante de que alguien me las corriera. Me instalé con lo poco que tenía. Planté pasto. Usé abono de las mismas ovejas para fertilizar. Con el tiempo, ese pedazo de tierra se convirtió en un oasis. Verde, limpio, ordenado. Mis ovejas caminaban tranquilas, gordas, felices. Y eso se notaba en la calidad de la carne, en la salud de los corderos, en la cantidad de leche que daban. Sí, también empecé a ordeñarlas. No muchas personas saben que ciertas razas de ovejas dan leche suficiente como para vender. Aprendí a hacerlo, a cuidarlas para que no se les infectaran las ubres, a darles buena alimentación. Con esa leche hice quesos, pequeños, artesanales, pero deliciosos, y esos quesos se volvieron un producto muy buscado en la zona. Sin darme cuenta, ya tenía 3 fuentes de ingreso: carne, lana y queso. Todo eso empezó con una oveja prestada. Hoy miro hacia atrás y no puedo evitar llorar. No de tristeza, sino de gratitud. Porque cada paso difícil fue necesario. Porque cada noche sin dormir valió la pena. Porque cada oveja enferma me enseñó a ser mejor cuidador. Y porque sobre todo entendí que la riqueza verdadera no está en la cantidad de animales que tengas, sino en lo que haces con lo que tienes. Si tú estás en una situación parecida, sin dinero, sin tierras, sin esperanza, déjame decirte algo: no te rindas. Si puedes conseguir una oveja, o una cabra, o un pato, consíguelo y dale todo tu amor, todo tu empeño, todo tu conocimiento. Aprende, pregunta, investiga. No esperes a tenerlo todo para empezar. Empieza con lo que tienes y verás cómo, con el tiempo, se multiplican no solo tus animales, sino también tu confianza, tu experiencia, tu sabiduría y sobre todo, tu libertad. Mi rutina diaria empezó a cambiar conforme el rebaño crecía. Ya no bastaba con sacar 2 o 3 animales a pastar. Ahora debía dividir grupos, rotar espacios, asegurar que ninguna oveja se quedara sin alimento ni atención. A esas alturas ya tenía cuadernos llenos de apuntes. Cada oveja tenía su nombre, su historia, sus crías anotadas, los tratamientos que había recibido y hasta su comportamiento en época de celo o cuando estaba por parir. No me sentía dueño de las ovejas. Me sentía parte del rebaño. Como si yo también hubiera sido una cría en proceso de formación, creciendo con ellas, aprendiendo junto a cada nueva generación. Muchos amigos me decían que estaba loco, que me apegaba demasiado, que debía verlas como negocio, pero no entendían que mi éxito no era solo vender. Mi éxito estaba en el vínculo que había construido. Cada oveja que crecía sana y fuerte era un reflejo de mi evolución. Yo no las criaba solo para venderlas, las criaba porque había encontrado en ellas un propósito. Me dieron estabilidad, rutina y algo mucho más profundo: dignidad. Pasaron los años y empecé a experimentar con nuevas ideas. No me quedé en lo básico. Aprendí a hacer compost con el estiércol de las ovejas. Aprendí a sembrar ciertas plantas que les daban mejores nutrientes. Empecé a combinar pastos de corte con forrajes fermentados que yo mismo preparaba en barriles. Todo era artesanal, rústico, pero eficaz. Leía, preguntaba, veía videos. Me educaba a diario. Había noches en las que no dormía pensando cómo mejorar. Y en cada mejora que hacía, aunque fuera pequeña, veía el resultado directo en la salud del rebaño. Luego llegó el momento de compartir lo aprendido. Al principio eran vecinos que venían a ver cómo criaba mis ovejas. Luego fueron estudiantes de colegios agrícolas. Después llegaron personas de otros pueblos que querían empezar. Les contaba todo con el corazón abierto, sin guardar secretos.
porque sabía lo que era empezar desde cero y no tener a quién preguntar. Mi objetivo no era solo tener una granja rentable. Era ayudar a que otros también lo lograran. Así como una oveja prestada me cambió la vida. Yo quería ser esa oveja para alguien más, ser esa chispa que enciende la llama de otro sueño. Un día recibí la invitación para participar en una feria de pequeños productores. Preparé quesos, lanas e incluso llevé a 2 ovejas bien cuidadas para que la gente viera de cerca lo que hacía. Fue un éxito. No solo vendí todo lo que llevé, sino que hice contactos, escuché ideas nuevas y hasta recibí una propuesta de colaboración con una pequeña tienda que vendía productos artesanales en la ciudad. Ese fue un nuevo paso. Mis productos empezaron a viajar. Ya no dependía solo del mercado local. Empezaban a conocerme más allá del camino de tierra donde tenía mi granja. Invertí cada ganancia con cabeza fría. No me dejé llevar por la emoción. No compré lujos ni cosas innecesarias. Todo lo que ganaba volvía a la granja. Mejoré el galpón, contraté a un muchacho del pueblo para que me ayudara en las tareas más pesadas, compré semillas, herramientas y más alambre. Tenía sueños grandes, sí, pero caminaba despacio, sin saltos arriesgados, porque ya había entendido que el verdadero crecimiento no está en correr, sino en avanzar cada día, aunque sea un poco. Después decidí construir un pequeño salón de capacitación al lado del corral. Algo sencillo, con bancas de madera, una pizarra y espacio para 20 personas. Lo hice porque muchos venían a preguntarme cosas y quería darles un espacio digno para aprender. Empecé a dar charlas gratuitas, talleres, demostraciones. Nunca cobré por enseñar, porque enseñar me devolvía algo más valioso que el dinero: respeto, comunidad y la sensación de que estaba haciendo algo que trascendía. También me metí en asociaciones de criadores. No era fácil al principio. Muchos no me tomaban en serio por haber empezado con una oveja prestada. Pero cuando veían mi rebaño, mi orden, mi pasión, cambiaban de actitud. Y así fui abriendo camino. No me convertí en el más grande, pero sí en uno de los más respetados por mi dedicación y constancia. Y eso vale más que cualquier trofeo. Mi rebaño ya tenía razas variadas. Empecé a cruzarlas para mejorar la genética. Buscaba que fueran más resistentes, que dieran mejor lana o más carne. Hice experimentos con mucho cuidado, siempre respetando el bienestar animal. Nada de hormonas, nada de excesos, solo selección natural y buen manejo. Aprendí a identificar cuál carnero debía cubrir a cuál hembra. Me volví un observador detallista. La genética se volvió una pasión. Soñaba con tener una línea de ovejas propias, criadas en mi granja, con mi sello. Con el tiempo, los resultados llegaron. Mis corderos eran más sanos, crecían rápido, resistían enfermedades. Mis ovejas parían sin complicaciones. Todo eso no fue suerte. Fue estudio, ensayo y error. Y sobre todo, amor. Porque cuando uno ama lo que hace, se nota en cada rincón. Llegó un punto en que ya no me alcanzaban los pastos. Tuve que alquilar más terreno. Eso implicó más gastos, pero también más producción. Hice acuerdos con dueños de fincas para pastorear en sus tierras a cambio de abono natural y limpieza. Todos ganábamos. La colaboración fue clave, porque entendí que solo no se llega lejos. Se necesita red, comunidad, confianza mutua. Recuerdo un invierno muy duro en el que las lluvias arrasaron con todo. Se inundaron los potreros, las ovejas se enfermaban por la humedad, los pastos se pudrieron. Fue una pesadilla. Perdí muchas crías, lloré como pocas veces, pensé en rendirme. Pero me acordé de la primera oveja. Si no me rendí entonces, ¿por qué ahora? Con lo poco que me quedó, reconstruí. Busqué ayuda, acepté donaciones, pedí apoyo sin vergüenza y salí adelante. Porque en el campo el que no aprende a levantarse no sobrevive. Después de ese invierno me comprometí a hacer mejoras. Construí techos más altos, canales de desagüe, compré paja para mantener el calor y diseñé un sistema de emergencia para cuidar a las crías recién nacidas. Fue una inversión, pero me salvó la vida en la siguiente temporada. Porque en el campo no se trata solo de producir, sino de resistir. Cada vez que alguien me pregunta cómo logré tener una granja de ovejas sin dinero, les digo la verdad. Con disciplina, con humildad para aprender, con trabajo incansable y sobre todo con amor por lo que hago. Porque si no amas esto, no aguantas. Es levantarse de madrugada, es ensuciarse hasta los codos, es perder animales queridos. Es gastar lo poco que tienes en un tratamiento que tal vez no funcione, pero también es ver nacer una cría y sentir que el mundo se detiene. Es ver crecer un rebaño y saber que tú lo hiciste con tus manos. Hoy sigo viviendo en el campo. No tengo mansiones, pero tengo paz. No tengo millones, pero tengo libertad. Y esa libertad nació el día que alguien me prestó una oveja, sin saber que estaba sembrando un bosque en mi corazón.
Si tú estás empezando, si no sabes cómo hacerlo, si te falta el dinero pero te sobran ganas, empieza, como sea, pero empieza, porque todo gran pastor alguna vez fue solo un aprendiz con las manos vacías y el alma llena de sueños. Mi rutina diaria empezó a cambiar conforme el rebaño crecía. Ya no bastaba con sacar 2 o 3 animales a pastar, ahora debía dividir grupos, rotar espacios, asegurar que ninguna oveja se quedara sin alimento ni atención. A esas alturas ya tenía cuadernos llenos de apuntes. Cada oveja tenía su nombre, su historia, sus crías anotadas, los tratamientos que había recibido y hasta su comportamiento en época de celo o cuando estaba por parir. No me sentía dueño de las ovejas, me sentía parte del rebaño. Como si yo también hubiera sido una cría en proceso de formación, creciendo con ellas, aprendiendo junto a cada nueva generación. Muchos amigos me decían que estaba loco, que me apegaba demasiado, que debía verlas como negocio, pero no entendían que mi éxito no era solo vender. Mi éxito estaba en el vínculo que había construido. Cada oveja que crecía sana y fuerte era un reflejo de mi evolución. Yo no las criaba solo para venderlas, las criaba porque había encontrado en ellas un propósito. Me dieron estabilidad, rutina y algo mucho más profundo, dignidad. Pasaron los años y empecé a experimentar con nuevas ideas. No me quedé en lo básico. Aprendí a hacer compost con el estiércol de las ovejas. Aprendí a sembrar ciertas plantas que les daban mejores nutrientes. Empecé a combinar pastos de corte con forrajes fermentados que yo mismo preparaba en barriles. Todo era artesanal, rústico, pero eficaz. Leía, preguntaba, veía videos. Me educaba a diario. Había noches en las que no dormía pensando cómo mejorar. Y en cada mejora que hacía, aunque fuera pequeña, veía el resultado directo en la salud del rebaño. Luego llegó el momento de compartir lo aprendido. Al principio eran vecinos que venían a ver cómo criaba mis ovejas. Luego fueron estudiantes de colegios agrícolas. Después llegaron personas de otros pueblos que querían empezar. Les contaba todo con el corazón abierto, sin guardar secretos. Porque sabía lo que era empezar desde cero y no tener a quién preguntar. Mi objetivo no era solo tener una granja rentable. Era ayudar a que otros también lo lograran. Así como una oveja prestada me cambió la vida. Yo quería ser esa oveja para alguien más, ser esa chispa que enciende la llama de otro sueño. Un día recibí la invitación para participar en una feria de pequeños productores. Preparé quesos, lanas e incluso llevé a 2 ovejas bien cuidadas para que la gente viera de cerca lo que hacía. Fue un éxito. No solo vendí todo lo que llevé, sino que hice contactos, escuché ideas nuevas y hasta recibí una propuesta de colaboración con una pequeña tienda que vendía productos artesanales en la ciudad. Ese fue un nuevo paso. Mis productos empezaron a viajar. Ya no dependía solo del mercado local. Empezaban a conocerme más allá del camino de tierra donde tenía mi granja. Invertí cada ganancia con cabeza fría. No me dejé llevar por la emoción. No compré lujos ni cosas innecesarias. Todo lo que ganaba volvía a la granja. Mejoré el galpón, contraté a un muchacho del pueblo para que me ayudara en las tareas más pesadas, compré semillas, herramientas y más alambre. Tenía sueños grandes, sí, pero caminaba despacio, sin saltos arriesgados, porque ya había entendido que el verdadero crecimiento no está en correr, sino en avanzar cada día, aunque sea un poco. Después decidí construir un pequeño salón de capacitación al lado del corral. Algo sencillo, con bancas de madera, una pizarra y espacio para 20 personas. Lo hice porque muchos venían a preguntarme cosas y quería darles un espacio digno para aprender. Empecé a dar charlas gratuitas, talleres, demostraciones. Nunca cobré por enseñar, porque enseñar me devolvía algo más valioso que el dinero: respeto, comunidad y la sensación de que estaba haciendo algo que trascendía. También me metí en asociaciones de criadores. No era fácil al principio. Muchos no me tomaban en serio por haber empezado con una oveja prestada. Pero cuando veían mi rebaño, mi orden, mi pasión, cambiaban de actitud, y así fui abriendo camino. No me convertí en el más grande, pero sí en uno de los más respetados por mi dedicación y constancia. Y eso vale más que cualquier trofeo. Mi rebaño ya tenía razas variadas. Empecé a cruzarlas para mejorar la genética. Buscaba que fueran más resistentes, que dieran mejor lana o más carne. Hice experimentos con mucho cuidado, siempre respetando el bienestar animal. Nada de hormonas, nada de excesos, solo selección natural y buen manejo. Aprendí a identificar cuál carnero debía cubrir a cuál hembra. Me volví un observador detallista. La genética se volvió una pasión. Soñaba con tener una línea de ovejas propias, criadas en mi granja.